Bienvenidos. Desde la Universidad Tecnológica de Honduras Choluteca Centro te presentamos nuestro proyecto Pueblos con Encanto. Bienvenidos al centro de la Sultana del Sur. Esto es Pueblos con Encanto. La Casa Valle, como se le conoce, es el lugar donde un 22 de noviembre de 1777 nació el prócer conocido como José Cecilio del Valle, o como popularmente se le menciona, Sabio Valle. La antigua residencia del redactor del Acta de Independencia Patria fue edificada alrededor de 1756 por un ingeniero de nacionalidad guatemalteca, mismo boceto con cualidad colonial y clásico español, mismo que aún se conserva en casi su totalidad. Cabe mencionar que la residencia de Valle, 200 años después de su construcción, se le otorgó la distinción de Monumento Nacional, por lo que miles de turistas la visitan a diario para conocer el hogar del prócer que luchó por la independencia de Centroamérica. Antes de que Valle naciera, la mansión fue un palacio legislativo del poder de Guatemala, pero pasó a dominio pleno de los padres de Valle. En este patrimonio cultural, en su interior funciona una biblioteca, un salón para exposiciones y un museo donde se exhiben las escrituras del puño y letra del Sabio Valle. El Parque José Cecilio del Valle, conocido popularmente como el Parque Valle, es uno de los espacios públicos, históricos y más emblemáticos de Honduras. Cuenta con una imponente estatua y monumento dedicado al prócer en su plaza principal. El cañón ubicado en el Parque José Cecilio del Valle de Choluteca representa un homenaje al pasado histórico y militar de la región, simbolizando la defensa y la soberanía del país durante la época colonial y las distintas luchas de independencia de Centroamérica. Y está rodeada de arquitectura colonial y se sitúa al frente de la famosa Casa Valle. Bienvenidos a la Escuela Dionisio de Herrera, considerada una de las casas más antiguas de la Sultana del Sur. Se encuentra ubicada en el corazón de la comunidad, espacio declarado como centro histórico. Su construcción data de entre 1820 y 1825. En el recinto nació nuestro prócer y primer jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera. El inmueble sirvió como cuartel militar de 1852 a 1930 y en 1932 surgió un acuerdo entre los vecinos y la comunidad de sacar el cuartel militar de la zona y trasladarlo hacia donde hoy se encuentra la 101 Brigada de Infantería y ceder el recinto para centro educativo. Ella es mi tierra, ella es la que estremece todo mi... Bienvenidos a la Catedral de la Inmaculada Concepción, uno de los edificios más emblemáticos de todo Choluteca y un verdadero tesoro histórico de Honduras. Hoy vamos a conocer la hermosa historia de este templo, que ha sido testigo de más de 2 siglos de fe, cultura y tradición. La construcción de la catedral comenzó en 1785, durante la época colonial. Su edificación surgió después de la antigua iglesia de la Merced resultara dañada por las inundaciones en 1777. Gracias al esfuerzo de la comunidad, se inició la construcción de un nuevo templo que con el paso de los años se convertiría en el principal símbolo religioso de la ciudad. La obra avanzó en diferentes etapas y fue concluida en 1918. Desde entonces, la catedral ha sido escenario de importantes celebraciones religiosas y acontecimientos históricos. Además, conserva una de las pilas bautismales más antiguas del país, donde fueron bautizados los próceres hondureños, Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle. Su arquitectura colonial, su elegante fachada y su campanario destacan en el centro histórico de Choluteca. El interior del templo resguarda valiosas obras religiosas que reflejan el legado artístico y espiritual de varias generaciones. Más que un edificio, la Catedral de la Inmaculada Concepción representa la historia, la fe y la identidad del cholutecano. Visitar este lugar es recorrer una parte fundamental del patrimonio cultural de Honduras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los monumentos más importantes de la zona sur del país. Choluteca linda, brillas como el sol. Viene Herrera, viene Valle, los grandes orgullos de nuestra nación. Nos encontramos aquí con nuestro exalcalde, el señor Quintín Soriano. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Señor exalcalde, háblenos acerca de Choluteca. ¿Cómo era la Choluteca de antes en comparación a cómo es en la que vivimos hoy en día?
Bueno, primero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes y desearles los mejores éxitos en su carrera. Felicitar a UTH también. Gracias. Pues nosotros entramos acá en el año 2006, ¿verdad? Hace 20 años, 21 ya con este para ser un poco más exacto. Choluteca tuvo una etapa de crecimiento fuerte. Aquí en Choluteca, para que ustedes sepan, no sé cuántos años tiene usted, pero usted haga el cálculo de 20 años con la edad que tiene. Choluteca, aquí no existía que Burger King, que Líder Caesar, que el Unimall, todo eso nunca existió. Y vinieron porque miraron una ciudad que iba creciendo, cuidando siempre el centro histórico. Mire, yo le voy a decir algo. La gente de los mercados fueron tan respetuosos con el gobierno municipal que yo dirigí en ese momento que nunca se vinieron al centro histórico. ¿Por qué? Porque en el centro histórico, en aquellos momentos, el guardián era el padre Jesús Valladares. Él representaba y no permitía que se fueran mercados. En Comayagua les costó. Comayagua tiene su centro histórico, pero primero era un mercado, tuvieron que reubicar, nosotros aquí no. Gracias a Dios la gente respetó eso y el centro histórico es todo eso de la Merced, ¿verdad? El Parque Valle, donde estaba la Casa Valle. Entonces empezamos a desarrollar la ciudad de esa manera, ¿verdad? Entonces dijimos nosotros, pero tiene que ir acompañada con la labor social. Si usted no entra a la labor social, entonces de nada sirve solo estar metiendo concretidad. Cada quien tiene su forma de gobernar, esa era mi forma de gobernar. En estos 20 años no existía aquí, para recordarle a muchos, porque a muchos se les olvida, la Plaza del Maestro, la Plaza de la Solidaridad. Nosotros empezamos con las rotondas, aquí la gente no creía en las rotondas. Hubieron medios de comunicación que decían, no tarda en haber un accidente, y tuvieron tales que se pusieron con cámaras para ver si había accidente. La primera rotonda es la del bombero, ¿verdad? Entonces todas estas cosas en Choluteca fue creciendo. ¿Cuál considera que es la mayor fortaleza de nuestra ciudad? Si usted me pregunta cuál sería la fortaleza aquí en Choluteca, es volver al campo, la agricultura. Mire, Estados Unidos ha crecido. Los REC, ¿quiénes son los REC en Estados Unidos para el que sabe? Los REC son los gringos puros, ¿verdad? Los gringos son los cheles, esos son los REC. Los REC son los que están en el área rural, son los que siembran maíz, trigo, todo lo que usted, verduras, frutas y todo. La agricultura es el mejor generador de empleo. No es que esté en contra con las maquilas, pero la maquila le trae también delincuencia. Voy a poner un ejemplo con el cariño que le tengo a la gente de Choloma. Choloma está en la maquila, pero allá es donde está, es el lugar más caliente de este país. Ese es el problema. Aquí están pensando, hay que traer maquilas, pero no saben lo que viene después. La mejor fortaleza para la zona sur es el agro. Cierto, tenemos el sector camaronero, por eso se llama, ahora es agroindustrial. Pero usted me pregunta a mí cuál sería la fortaleza para este mundo, es el campo. Si un visitante llegara hoy a la ciudad, ¿qué lugar le recomendaría conocer primero y por qué? En cualquier parte del mundo a un turista lo van a llevar a donde está bien, no lo van a llevar a un mercado, defendiendo a los del mercado. No, vamos a ordenar el mercado, si al mercado no va a ir un turista. A mí que no me venga a decir que un turista va a ir a comprar a un mercado, van a un súper y ahí no piden rebaja. ¿Pero qué lugar le recomendaría? Bueno, el centro histórico. Aquí tenemos historia, Casa Valle, la Escuela de Dionisio, que le nació, porque aquí deben de saber estas cosas. Y la vamos a decir. Redactor del Acta de Independencia, ¿quién? José de Silos del Valle. Ahora voy con Dionisio Herrera, que no se habla mucho. Dionisio Herrera, primer jefe de Estado de Honduras. 1. Jefe de Estado de Nicaragua. Jefe de Estado de El Salvador. Alcalde de Granada, Nicaragua, y fue alcalde de Choluteca. Y nadie dice nada de Dionisio Herrera. Entonces tenemos historia. Que yo le diría a la turista, venga al centro histórico. Hay historia. Aquí en Choluteca hay mucha historia. Es el centro histórico más grande de Honduras y mejor conservado. El centro histórico, gracias al reverendo Jesús Valladares. Bueno, el día de hoy yo les hablaré sobre lo que es la calle ancha acá en Honduras, Choluteca.
Esta es una de las calles más emblemáticas y populares, sobre todo el centro histórico que hay acá en Choluteca. Si bien es conocida así, originalmente se llama la calle Colón. Esta calle se empezó a llamar como la calle ancha debido a que para los tiempos coloniales esta era una de las calles con mayor tamaño. En esta pasaban caballos, pasaban carretas y pasaban personas. Actualmente es todavía uno de los cascos históricos que no se ha alterado de acá del centro de la ciudad. Tenemos, por ejemplo, todavía comercios locales, casas todavía que manejan el tipo de arquitectura colonial, edificios antiguos y pues como ya mencioné que es el castillo histórico. Aquí al lado de la calle ancha contamos con lo que es el antiguo Parque de la Mujer. Si bien este lugar ahorita se encuentra un poco deteriorado, este en el pasado fue uno de los lugares más emblemáticos y donde la gente venía en familia a relajarse acá en lo que es la ciudad de Choluteca. Cementerio General de Choluteca. Al final de la calle ancha se encuentra el Cementerio General de Choluteca, uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad. En él descansan generaciones de cholutecanos, incluyendo familias tradicionales y personajes destacados. Está conformado por mausoleos familiares, nichos y tumbas antiguas, calles internas, monumentos funerarios y cruces, árboles y áreas verdes que brindan un ambiente de respeto y tranquilidad. Este cementerio también forma parte de la historia porque durante la gran inundación de 1932, causada por el río Choluteca, sufrió graves daños cuando parte de sus muros colapsaron y varias tumbas fueron afectadas. Posteriormente fue restaurado. Hola, mi nombre es Alison y me encuentro desde la Iglesia La Merced. La Iglesia La Merced está ubicada en Barrio La Cruz, dentro del casco histórico de Choluteca. Es considerado el primer templo católico construido en la zona sur de Honduras y es uno de los monumentos coloquiales más importantes de la región. Aunque no existe un documento que muestre la fecha exacta de su construcción, registros históricos demuestran que el templo existe desde antes del año 1620, con la llegada de los frailes de Nuestra Señora de la Merced en la época colonial. Más que un edificio religioso, la Iglesia La Merced constituye un testimonio vivo de la historia colonial de Honduras y un símbolo de la identidad cultural de los habitantes de Choluteca. Desde el punto de vista arquitectónico, la iglesia presenta un estilo barroco colonial. Sus gruesos muros de adobe y ladrillo, la estructura de madera y su diseño reflejan las técnicas de construcción utilizadas durante la época española. A lo largo de más de 5 siglos, este templo ha sido escenario de celebraciones religiosas, acontecimientos históricos y tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los cholutecanos. Uno de los acontecimientos más significativos en su historia ocurrió el pasado 24 de septiembre de 2024, cuando las intensas lluvias provocaron el colapso de una parte de su estructura, incluyendo el campanario. Este hecho representó una gran pérdida para el patrimonio cultural de la ciudad y motivó el inicio de proyectos orientados a su restauración y conservación. Junto a la iglesia se encuentra el Parque La Merced, un espacio tradicional de encuentro para las familias cholutecanas. Durante muchos años fue conocido popularmente como el Parque de las Tortugas, debido a la fuente donde habitaban tortugas, convirtiéndose en uno de los lugares más recordados por varias generaciones. En el año 2026, el parque fue remodelado con el propósito de revitalizar este espacio histórico. Como parte del proyecto, se construyó un nuevo puente peatonal inspirado en el histórico Puente de Hierro de Choluteca, ubicado sobre el río Choluteca. Este elemento no solo embellece el parque, sino que también rinde homenaje a uno de los símbolos más importantes de la ciudad y fortalece el valor cultural del lugar. El día de hoy pues yo les voy a hablar acerca del puente Carías o puente Choluteca, conocido por todos los catrachos. Es un puente colgante que está ubicado en la ciudad de Choluteca y es considerado como el puente más importante e imponente del país, siendo incluso un emblema de la nación y por ende de la ciudad en donde se encuentra. Fue construido entre 1935 y 1937 por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, con capital estadounidense y hondureño, con motivo de la construcción de la carretera panamericana, con la dirección de los ingenieros Huepe y Simón Martínez de Estados Unidos, y los ingenieros Alfredo Membreño, Federico Boquín y Joaquín Romero Lozano de Honduras, y con el arduo trabajo de 600 obreros. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1937. Su costo fue de 991.159 lempiras, de los que los Estados Unidos pues aportaron 527.243 lempiras. Curiosamente, con sus 300 metros de largo, no es actualmente el puente más largo del país, ni siquiera de la ciudad.
pero sí el más emblemático, con una altura de 1103 pies. Se impone en la entrada de la ciudad de Choluteca, construido durante el gobierno de Tiburcio Carías Andino, considerado como uno de los más grandes obras arquitecturas del país. Este puente es esencia, una de las pocas réplicas del puente Golden Gate que todavía existen, controlando el flujo del tráfico desde Guatemala a Panamá. Parcialmente destruido en el huracán Mitch el año de 1998. Se remodeló en el año 2002 en el periodo de Ricardo Maduro. Para la remodelación se gastaron lo que fueron 27 millones de lempiras. Choluteca, tú eres mi pena, y es que Dios te ha bendecido con tu belleza. El Parque Carías es un histórico espacio de recreación, reunión comunitaria de Choluteca, inaugurado a mediados de la década de 1930. Es uno de los primeros parques en el país diseñado específicamente para ese fin, marcando hito en la evolución del paisaje urbano de la Sultana Sur. Se ubica en el casco urbano de la ciudad. Desde el parque puedes caminar fácilmente hasta la histórica Catedral de la Inmaculada Concepción. En el entorno del parque ha sido durante mucho tiempo el punto de observación perfecto hacia el emblemático puente de Choluteca, una joya desde los principios del siglo XX. A diferencia de las plazas coloniales tradicionales que fueron remodeladas, este espacio fue conceptualizado desde su concepción como parque público, lo que le otorga un valor histórico único en Honduras. El parque ha sido punto de encuentro por generaciones, cuenta con registros fotográficos que datan desde la década de 1940. Que deleitan a los hondureños y también a los extranjeros con sus sabores y delicias. Y esto ha sido Pueblos con Encanto. Que he crecido en esta tierra, y aunque ande en otras tierras, yo nunca te